Veamos qué otras oportunidades de planeación debo observar como ejecutivo en el año 2022. Y aquí quiero detenerme un poquito más en el régimen simple, porque uno diría, si yo soy una pyme, pues ideal poderme ir al régimen simple. Sí, yo también estoy de acuerdo que en ese ahorro que estamos nosotros visualizando es muy importante bajar los impuestos. Entonces miremos en qué consiste el régimen simple. El régimen simple que se inventó la ley 1819 me parece que es eficiente, está concebido como una figura de simplificación en la gran complejidad tributaria. Es un sistema de tributación que tiene como primera característica el hecho de que es opcional, o sea, lo escoge el contribuyente. Y a él pueden pertenecer tanto personas naturales como personas jurídicas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que la ley ha señalado, tales como, por ejemplo, los límites de ingresos o no tener una relación laboral con terceros cuando se es miembro de esa sociedad. Asimismo, puede tomar descuentos tributarios por usar medios de pago o sobre aportes a pensiones, disminuyendo el valor a pagar. Se dice que no estaría sujeto a retención en la fuente a título de renta e ICA, mejorando el flujo de caja, porque hay otra forma de hacer los pagos. Sin embargo, la DIAN puede incluir a contribuyentes, o sea, así que sin embargo, está calificando el hecho de que puede ser opcional. Entonces dice que la DIAN puede incluir a contribuyentes que no hubiesen cumplido con obligaciones tributarias con distritos, municipios y nación, es decir, que el régimen simple en algún momento sirve para buscar la formalización de las tributaciones con los distritos, municipios y la nación. Es un mecanismo de formalización. Y hay que tener en cuenta que no aplica para personas naturales sin residencia en el país ni sociedades extranjeras. Para ellos no aplica. Entonces es un sistema opcional que tiene unos topes y unas características que tenemos que mirar, que tiene unas características. ¿Cuáles? La primera, la periodicidad. Se declara anualmente, pero cada trimestre se debe pagar un anticipo. Primera característica. Declaración anual, pagos de anticipos bimestrales. Importantísimo, integra un sinnúmero de impuestos. El impuesto sobre la renta y complementario, el impuesto nacional al consumo, la sobretasa bomberil, los avisos y tableros y el impuesto de industria y comercio. Algunos municipios ya han expedido las normas para establecer una tarifa única para este tipo, otros no. Eso hay que mirarlo con cuidado para saber si los municipios ya han cumplido con esta disposición. Pero en general es un sistema que está enfocado a la formalización de pequeñas empresas como mecanismo de lucha contra la evasión. Así lo debe mirar el municipio, el distrito y la nación. Debe estar focalizado para que no sea tan complejo el sistema tributario, para que las obligaciones tributarias se puedan cumplir de una manera muchísimo más regular, más sencilla, más próxima, más explicada, y por eso se busca, se dice que es un sistema que es un mecanismo para acogerse a la normalidad. Como conclusiones o como beneficios, con una sola declaración se pagan hasta 6 impuestos. Ya lo había dicho, se pueden descontar los pagos a pensiones realizados por el empleador y el punto 5 de los pagos que se reciban por medios electrónicos. No están sujetos a retención en la fuente ni a practicarla, excepto el de salarios y la retención del IVA. El pago se realiza a través de anticipos bimestrales que se presentan a través de las redes electrónicas. Para los municipios, ¿cuál es el beneficio? Se fomentará la formalidad en los sectores productivos del municipio, se genera un mayor recaudo, de hecho así lo han manifestado los municipios, se simplifica el cumplimiento de la obligación tributaria y se disminuyen los costos de la transacción, reciben información oportuna de pago de IVA en todo el país, lo que les permite realizar labores de actualización adecuadas de fiscalización porque están teniendo una información que les suministra la DIAN. Y además, veamos cuáles son algunas de las características del régimen simple. Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el simple de tributación tienen las siguientes características.
Primera, que no puede olvidarse, están o siguen obligados a expedir facturas electrónicas y a solicitar facturas o documentos equivalentes a sus proveedores de bienes y servicios. Esa obligación, como dijimos, es general, es obligatoria, no hay excepciones. ¿Y quiénes pueden optar por el régimen? Lo habíamos dicho, debe uno adoptarlo, no es que la DIAN lo imponga. Personas naturales que desarrollen su actividad con criterios empresariales, personas jurídicas de naturaleza societaria que en el año graduable anterior hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 UETs, es decir, 3.800 millones de pesos, valor a 2022. El actual el tope es de 80.000 UETs. El actual tope, o sea, antes de esta norma, era 80.000 UETs. Y explico qué pasó. Acuérdense que cuando estaba debatiéndose en el Congreso lo que hoy es la ley 2155, la última reforma tributaria, y que se estaba aumentando la tasa de tributación al 55, al 35% y al 38% para el sector financiero, hubo sectores populares que dijeron, pero las MIPIMES o las pequeñas empresas deberían tener una tasa diferenciada. Como la solicitud o la responsabilidad de los gremios para que se asignara una tasa de tributación al 35% fue negociada con el gobierno con el objeto de no generar más problemas económicos, pues obviamente todos los que estaban en situaciones un poco de empresas de menos calado económico decían, pues denos a nosotros una tarifa diferencial del 20%. Incluso el proyecto de ley así llegó a estructurarse, se debatió en las comisiones respectivas. Se llegó como acuerdo que para no generar unas distorsiones de tarifas que podían ser relativamente delicadas para controlar al establecer una tarifa general del 35 y una tarifa para pymes del 20, el Congreso en las discusiones que estableció consideró que era más prudente subir los topes para que las personas jurídicas pudieran abordar al régimen simple de 80.000 UETs a 100.000 UETs, es decir, a 380.000 millones de pesos de ingresos para el año 2022. Y que con eso se cobijaban la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, por lo menos de las pequeñas empresas, y que en ese caso, pues obviamente se acogían al régimen simple con las tarifas del régimen simple. Y así salió la ley. Se subió a 100.000 UETs y hoy pueden abordar las empresas que hayan obtenido ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios. Los contribuyentes deben cumplir con las obligaciones de carácter nacional y local, o sea, no deben estar debiendo impuestos. Quienes cumplan los requisitos y quieran acceder al régimen simple podrán hacerlo hasta el 28 de febrero del año 2022, es decir, en este mes, en los próximos días, y se debe registrar en el RUT la responsabilidad 47. Es decir, la forma de abordarlo es hacer una modificación del RUT y poner la responsabilidad 47. Con eso estamos abordando al régimen simple. Características del régimen simple. Entonces ya vuelvo y recuerdo que para el régimen simple hay algunas características. Nuevamente repito, declaración anual con pagos anticipados bimestrales conforme a la reglamentación. El sistema integra los aportes del empleador a pensiones mediante el mecanismo del crédito tributario. Los contribuyentes de este régimen deberán hacer los aportes al Sistema General de Pensiones y estarán exonerados de aportes para fiscales en los términos del artículo 114 del Estatuto, raya 1. Los pagos que constituyan ingreso que se canalicen a través de tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos de pagos electrónicos generan un descuento equivalente al punto 5 del impuesto a pagar, que es un beneficio para aquellos que se acojan al régimen simple. Entonces vean ustedes que estas 4 características son importantes de tener en cuenta: las declaraciones anuales, que integra los aportes del empleador a pensiones, que adicionalmente deberán hacerse aportes a pensiones y estarán exonerados de la parafiscalidad, y que además se le reconoce un punto 5 de los pagos que constituyan ingreso
que se canalicen a través de tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos que generan un descuento tributario. ¿Y qué es un descuento tributario? Cuando yo liquido el impuesto, ese punto 5 lo resto del impuesto que me liquide. O sea, que es muy beneficioso, porque lo que le está ayudando a pagar con eso que se hace a través de los medios electrónicos, que ayuda a controlar a los que no están pagando impuestos, pues obviamente le permite convertirlo en un crédito tributario. Sin embargo, ahora vamos a hablar de las tarifas y después pongo el sin embargo. La tarifa depende de los ingresos brutos anuales y las tarifas oscilan en 4 grupos para tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados, peluquerías, entre 1.8% y 14.5%. Actividades al por mayor y de tal, servicios técnicos, mecánicos, servicios de construcción, talleres mecánicos, electricistas, actividades industriales, entre el 1.8 y el 5.4. Acuérdense que son ingresos brutos. Servicios profesionales de consultoría, científicos, profesionales liberales, médicos, odontólogos, abogados, contadores, todos ellos, tasa de tributación entre el 5.9 y el 14.5, y el expendio de bebidas y comidas y actividades de transporte entre el 3.4 y el 7.0. Eso en detalle lo pueden mirar en el artículo 908. Sin embargo, veamos acá un ejercicio comparativo de tarifas para efectos de que, porque la recomendación aquí es el sin embargo, tenemos que ponerle cuidado. Antes de irnos el 28 a cambiar la modalidad del RU y poner la responsabilidad 47, hagamos un ejercicio de planeación para saber si efectivamente nos conviene o no nos conviene. Y veamos aquí uno. Aquí tengo un ejercicio donde tengo los ingresos brutos, el valor fiscal del año grabable 2022, y lo tengo para renta ordinaria de persona jurídica, para renta ordinaria de persona natural y para el régimen simple. Y para efectos del ejercicio, estoy suponiendo unos ingresos de 1.500 millones de pesos para esos 4 conceptos, unas devoluciones y rebajas y descuentos de 100 millones de pesos para cada uno de ellos, un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional de 6 millones de pesos para todos, y luego sí comienzo a mirar por cada uno. Costos y gastos fiscalmente aceptados. Entonces, supongamos que deben estar soportados por factura electrónica. Entonces, acá tengo 820 millones de pesos para la renta ordinaria de persona jurídica y esos mismos 820 millones para la persona natural. No aplica el régimen simple porque acuérdese que se paga sobre brutos. Unas deducciones especiales de 15 millones para la persona jurídica y para la persona natural, y unas rentas exentas de 20 para la persona jurídica y la persona natural que no aplican para el régimen simple. Total, la renta líquida gravable del respectivo año es de 589 millones de pesos para la renta ordinaria de la persona jurídica, igualmente 589 renta ordinaria para la persona natural, y para el régimen simple es de 1.444 porque solamente pudo reducir lo que eran las devoluciones, rebajas y descuentos y el ingreso no constitutivo de renta. Miremos en VTs, serían 16.000 VTs en los 2 primeros y 39.000 en los segundos. Y miremos la tarifa del impuesto sobre la renta que aquí se causaría. La general es del 35% para la renta ordinaria de la persona jurídica, es decir, que la persona jurídica pagaría 206.000 millones de pesos. La persona natural a esta tarifa solamente por esa actividad económica, acuérdese que aquí son canastas, pagaría 151 millones de pesos. Y el régimen simple pagaría 167 millones de pesos. Vea usted que no en todos los casos son tan beneficiosos. Ahora, si la persona natural, ordinaria, tiene una cantidad de tarifas, todavía no quiere devolverse, por favor, Eloísa, al comparativo de tarifas, que no lo he terminado de explicar. Al comparativo de tarifas, pues tenemos que ver que no necesariamente el régimen simple en todos los casos es beneficioso. Hay que hacer la planeación. ¿Y cómo la hago? Mirando mi actividad económica, mirando mis ingresos. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo
unas retenciones en la fuente. Acuérdese que en régimen simple no me deben hacer retenciones, pero yo tengo unas devoluciones importantes, pues muy seguramente eso lo tengo que mirar, porque si no me hacen retenciones, de todas maneras, pues solamente puedo saber a final del año cómo es mi impacto tributario. Y no se nos olvide que en materia de IVA, si yo tengo IVAs que debo solicitar en devolución, solamente lo puedo solicitar después de pasado el año. Entonces, en este ejercicio que estamos haciendo, lo que nosotros queremos ser enfáticos en señalar es que el régimen simple es importante. Es una forma de simplificar los tributos, pero no necesariamente en todos los casos le conviene a todo el mundo. Hay que planear, hay que organizar, hay que hacer una simulación. Y de hecho, con el mayor gusto, cuando quiera hablamos del tema, hay la posibilidad de mirar cada caso en particular con el objeto de poder ver hasta dónde podemos llegar. De pronto no nos conviene, de pronto sí nos conviene. Cada caso es exactamente diferente. Cada caso nos puede llevar a una conclusión. Ahora sí miremos cuáles son las restricciones para acceder al régimen simple. Las siguientes son algunas restricciones. Se debe estar al día con las obligaciones tributarias. No se podrán arrastrar créditos fiscales o saldo a favor en IVA, ya que se elimina la responsabilidad de ser declarante de renta a IVA. Se debe hacer un énfasis en la composición accionaria con el fin de determinar que el ingreso proporcional a la participación y los rangos establecidos por el artículo 95 del Estatuto Tributario cumplan con lo que se está señalando por la norma, es decir, pueden ser excluidos por la DIAN si no se cumple con este elemento de análisis de la composición accionaria a fin de determinar que el ingreso sea proporcional a la participación y a los rangos establecidos por el artículo 905. Es decir, estas restricciones entran dentro de las consideraciones que yo debo tener en cuenta para tomar la decisión específica de si me acojo o no al régimen simple. Y una general que dice que los socios o accionistas no deben tener la calidad de empleado con terceros, es decir, las empresas que sus socios en el RUT tengan la responsabilidad 010 de empleados no podrán optar por este régimen cuando tengan relación laboral. Las empresas que sus socios en el RUT tengan la responsabilidad 010 de empleados deben evaluar si podrán optar por este régimen. Ese es un punto que tiene una o dos excepciones que hay que mirar en cada caso en particular. No pueden aplicar sociedades que sean resultado de la segregación, división o escisión de un negocio que haya ocurrido en los últimos 5 años. Esto para evitar que, para acogerse al régimen simple, yo parta a las sociedades. Y no es aplicable a las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes, fideicomitentes, beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia o en el exterior. Es decir, yo no puedo hacer como unas imbricaciones societarias para efectos de poder hacer una cadena de sociedades. Hay un decreto que no podemos dejar pasar por alto que se expidió en los últimos días del año pasado que vale la pena señalar para que ustedes vean qué decisiones toman. Aquí en este decreto, pues sencillamente se está materializando el aumento del tope de 80.000 VTs a las 100.000 VTs que ya explicaba que hizo la reforma tributaria. Y además se aclara que los municipios tienen la obligación de manera manual de reportar ante la DIAN las personas que tengan ingresos ordinarios y extraordinarios por encima de los 100.000 VTs. Para el periodo 2020 se reporta a los que tengan ingresos hasta 80.000 VTs. De la misma manera, los municipios tienen la obligación de manera anual, no manual, anual, de reportar ante la DIAN las personas contribuyentes del impuesto de industria y comercio, avisos, tableros y la sobretasa bomberil que tengan ingresos brutos anuales superiores a 100.000 y quienes se quieran inscribir deben tener el RUT actualizado a la fecha límite de inscripción, será el 28. Aquí en estas modificaciones que la ley está señalando llama la atención que antes era la DIAN la que le suministraba información a los municipios para controlar el impuesto de industria y comercio y aquí el decreto busca que los municipios le informen quiénes son sus principales contribuyentes para que la DIAN los controle. Los plazos para declarar en el año respectivo 2022 para el régimen simple están aquí, comienzan el 7 de abril y terminan el 22 de abril, para que alguno que tenga la necesidad de verlo.
Y hay un punto para terminar importante dentro del régimen simple que dice que si la actividad del contribuyente es expendio de bebidas y comidas, la ley 2155 determinó que dichos contribuyentes no serán responsables del impuesto al consumo siempre que hagan parte del régimen simple. Es una excepción y el plazo para ser parte del régimen simple, como ya le habíamos dicho, va hasta el 28 de febrero. Veamos otros elementos que podemos meter en la planeación tributaria. Las tarifas especiales. Entonces, aquí tenemos varias tarifas especiales. Y comienzo por las zonas francas, que de una tarifa del 20%. Siguen siendo una muy buena alternativa. No crear solamente la zona franca, porque ya en la zona franca es multiusuario. Yo puedo abordar la zona franca como lo que puedo llegar a ser, que es un usuario industrial de bienes y servicios. Y si yo me vuelvo usuario de bienes y servicios de las zonas francas multiusuarios, que ya hay alrededor como de 80 en el país, pues tengo una tasa de tributación del 20%, debo tener unos manejos especiales, debo tener unos controles especiales, pero tengo una tarifa del 20, que frente a la del 35 es suficiente para efectos de poder ver que en la zona franca tengo una posibilidad maravillosa de tener una tarifa menor de impuestos sobre la renta. Y ahí pueden estar todos, los call centers, por ejemplo, que inclusive los han aprobado como zona franca permanente especial y pueden estar ubicados en Bogotá, por ejemplo, y en Medellín los encontramos en edificios, no necesariamente en una zona franca. Subsisten importantes, además porque han sido uno de los más maltratados con la pandemia, los hoteles, subsiste la renta especial del 9%, la tarifa de renta para los hoteles del 9%, para servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se constituyan dentro de los 15 años siguientes a partir de las normas por un término de 30 años, estas son las normas anteriores, o los servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen o amplíen dentro de los 15 años siguientes a la vigencia, creo que es la ley 18-19, si no estoy mal. Tarifa del 19%. Deben estar inscritos en el Registro Nacional de Turismo y, por supuesto, deben prestar servicios hoteleros. En algunos casos se exige para este beneficio hoy que sean hoteles construidos en ciudades de menos de 200,000 habitantes. Incluyen todos los servicios hoteleros, hospedajes, grandes hoteles, los glamping hoy tan de moda y tan agradables para visitar en estos tiempos de pandemia. Siguen teniendo vigencia las exenciones SOMAC. SOMAC son las zonas más afectadas por el conflicto armado y las nuevas sociedades que tengan su domicilio y desarrollen su actividad, tengan domicilio y desarrollen su actividad económica en uno de esos 344 municipios declarados como zonas más afectadas por el conflicto armado, que están en el decreto 1650, se aplica la tarifa que allí se establezca. Es una tarifa progresiva del impuesto de renta, pero hay la posibilidad de planeación tributaria a través de 344 municipios. Y aquí, porque no lo voy a tratar en otra parte, también vale la pena, si no bien es un beneficio tributario, sí existe la posibilidad también en la SOMAC de hacer el aplicativo de obras por impuestos, que en muchos casos tiene como elemento el de acreditar una empresa. Yo como empresa quiero construir una escuela y quiero que lleve el nombre Pedro Sarmiento o Crow, y en ese caso, pues obviamente cumplo con unos requisitos, voy a la consultoría para la renovación del territorio, escojo los proyectos que ya estén aprobados y construyo mi escuela o doy las donaciones en servicios públicos. Hay una cantidad de servicios que se pueden prestar. Ahí no hay rebaja de impuestos, ahí el beneficio es reputacional. La empresa denominada Crow o Pedro Sarmiento se lucen ante una comunidad construyendo directamente con sus impuestos una escuela. Hay unas empresas con una tarifa del 9%, que son las personas jurídicas cuya actividad económica u objeto social sea exclusivamente la edición de libros, revistas, folletos, coleccionables y seriados que deben ser científicos o culturales, tarifa del 9%. Subsiste todavía el famoso beneficio de la economía naranja, que lo vamos a ver. La economía naranja, para los que no están tan en la onda de la economía naranja, es un modelo de desarrollo en que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de transformación social y económica
del país desde las regiones. Este modelo cuenta con herramientas de desarrollo cultural, social y económico, propicia las zonas de desarrollo cultural en Colombia. En Bogotá hay una, San Felipe se llama, entre la calle 72 y la 80, creo que es importante, hay unas posibilidades importantes de inversión. Pero tal vez el beneficio más importante es el beneficio de deducción por inversión o donación a proyectos de economía naranja, que es del 165%, es el más alto. Y dice, el monto real invertido o donado en dinero en efectivo con destino exclusivo a los proyectos que resulten seleccionados en la convocatoria de aplicación darán derecho al inversionista o donante a una deducción de su renta correspondiente al 165% del valor real invertido o donado por el periodo gravable en que se realice la inversión o la donación. El Ministerio de Cultura maneja todo el tema y hay que cumplir, por supuesto, unos requisitos, pero si nosotros somos mecenas y queremos apoyar todo el tema cultural, pues tenemos la posibilidad de que esas donaciones también sean reconocidas con una deducción importante. El ICA, si bien no es algo que yo deba mirarlo como un beneficio, sí es algo que debo mirar, especialmente en sus aspectos controversiales. Tuve el honor hasta hace un año de ser miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria Territorial convocada por el gobierno. Tenemos un proyecto que se presentó al gobierno para reforma de todos los impuestos. Hoy hay 60 estampillas, un régimen de ICA absolutamente muy complejo, un sistema de impuesto predial que tal vez es el que más ha avanzado en su organización con el catastro multifuncional, pero en materia del ICA hay 3 propuestas que presentamos y de hecho en este instante estamos haciendo un trabajo entre Crow, mi persona, con la Universidad de Maastricht, en donde he estado estudiando impuestos, para efectos de que la OCDE analice parte importante de lo que podrían ser unos impuestos ICA aceptables. Existen en varios países del mundo. El problema del ICA es que se tributa sobre ingresos brutos y aquí hay pues muchos inconvenientes. Aquí los tengo resumidos. La identificación del hecho generador, en ocasiones no se sabe cuál es el hecho generador, hay que precisarlo. La dispersión normativa, 1.200 municipios expidiendo estatutos tributarios. Lo digo porque en nuestra práctica de tax and legal, que tenemos los reservorios, tenemos que hacer unas hojas de vida de los municipios, que es lo que le incorporamos dentro de los sistemas de cumplimiento de la obligación del ICA, y la dispersión normativa es gigantesca. Inclusive la dispersión normativa lleva a que pueda haber en la confluencia de tarifas y ciudades 33,000 tarifas. Lo vimos en trabajos que hicimos para grandes superficies que tenían presencia en 200 municipios y que además en una gran superficie hay enorme cantidad de bienes a diferentes tarifas y podemos llegar allá a ver que hasta 33,000 tarifas se aplicaban. Un régimen sancionatorio que se tomó del estatuto tributario, que es draconianamente peligroso, por ejemplo, tan peligroso como la posibilidad de que en determinado momento, si yo incumplo o presento inadecuadamente los medios electrónicos o medios magnéticos o la información exógena, me apliquen la sanción del estatuto tributario, que puede ser de 400 millones de pesos. Si yo cumplo obligación en 200 municipios, pues dejo de existir, porque ¿dónde voy a conseguir plata para pagar 400 millones en 200 municipios? Un régimen sancionatorio que debe reformarse y debe hacerse exclusivamente para el ICA en los diferentes municipios, debe separarse del estatuto tributario, una aplicación de beneficios errática dependiendo más de condiciones que los consejos municipales señalan, porque acordémonos que en materia del ICA existe una premisa constitucional que es la autonomía tributaria municipal, autonomía que no es omnímoda, porque aquí juega el Congreso de la República, que es el que debe fijar los marcos conceptuales generales, de tipicidad del impuesto, es decir, define los elementos constitutivos del impuesto y define temas especiales que por necesidad de unidad nacional debe cumplirse. Por ejemplo, dice, debe haber un formulario único para el cumplimiento del ICA
Eso no es que se esté intrometiendo entre la autonomía municipal de los que tiene cada uno de los entes locales, es que está ayudando al contribuyente a que haya un solo formulario y lo deben cumplir obligatoriamente. Y así tenemos, cuando dice que se puede cumplir con las obligaciones por medios electrónicos, si hay algún estatuto tributario de carácter particular que diga que no se pueden utilizar los medios electrónicos, prima la ley nacional en armonía a la unidad conceptual que en materia de ICA debe figurar. Hay muchísimos aspectos hoy, pues al punto en que en todas las empresas y en la nuestra, por ejemplo, tenemos un equipo de abogados especialistas y contadores para poder atender exclusivamente el régimen de ICA en consultoría o en ejecución. Muy complicado. La información exógena de Bogotá es tal vez más complicada que la del nivel nacional, con un régimen sancionatorio un poco diferente, pero definitivamente muy complejo. Estos aspectos controversiales de ICA dan para toda una conferencia, no me detengo más en mirarlo. Quiero pasar a otro punto que es la devolución de saldo a favor, que eso sí lo debe tener en cuenta el Ejecutivo porque son los flujos de caja. Un presidente, una junta directiva o un director financiero debe tener en cuenta que si su empresa arroja un saldo a favor, debe convertirse en una prioridad. ¿Qué es la devolución del saldo de favor? La devolución del saldo a favor es una cuenta por cobrar a la administración tributaria por parte del contribuyente o responsable proveniente de la liquidación privada o de la declaración tributaria o aduanera. Y si proviene de allá, debe ser perfecta. La mayoría de los problemas que tienen los procesos de devolución se deben a que no se es estricto en el cumplimiento de lo que es la constitución del saldo a favor, o no se tienen las certificaciones, o tienen por eso hay que hacer una prueba así. ¿Qué uso se le puede dar el saldo a favor? Pues el primer uso es solicitar la compensación con deudas que el mismo contribuyente tenga. Pueden ser impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones. Por esta época, por ejemplo, presentamos el impuesto a las ventas y resultó una suma monstruosa pagarle a la administración. Y sabemos que tenemos un saldo a favor en renta y que yo puedo aplicar para la misma sociedad el saldo a favor en impuesto a las ventas. Hemos visto cómo la DIAN ha embargado a muchos de los responsables del impuesto a las ventas porque de inmediato no han pagado y adicionalmente tienen constituido la posibilidad contable del saldo a favor. Yo lo que sugiero en ese caso es que el saldo a favor, si bien se constituye con la presentación de la declaración, contablemente lo debo tener registrado y yo debería informarle a la administración con vías a tener esa defensa y evitar que me embarguen de que yo voy a pagar mi IVA con el saldo a favor que tengo registrado y la certificación de cuál es el saldo a favor, pero debo tener mucho cuidado en cómo tengo elaborado el saldo a favor y ojalá anticipar la presentación de la declaración de renta para poder pedir la aplicación, la compensación respectiva. En eso hay mucho abuso de la administración. Hemos visto y hemos tenido que atender a muchas empresas a las cuales le embargan las cuentas bancarias porque presentó y no pagó el IVA por todas las calamidades que se dan, cuando definitivamente un mes después puede presentar una declaración de renta que tiene un saldo que cubra todo o parte de esa deuda. Eso es abuso del poder. Hay la otra posibilidad que es solicitarlo en devolución para mejorar el flujo de caja o tomar el saldo a favor en la liquidación privada e imputarlo del mismo impuesto para el siguiente. Hay algunos que dicen, yo no me quiero meter con el saldo a favor porque es que eso es un lío, porque es que yo no consigo los recibos, las certificaciones pertinentes. De hecho, incluso hoy uno de los servicios que prestamos las empresas es recoger las certificaciones de los retenciones en la fuente efectuadas, porque es muy difícil para una empresa grande esa recolección, o lo mismo ponerlas en algún software para que las bajen los contribuyentes o sus compradores los certificados de retención en la fuente. Eso lo estamos haciendo automáticamente ya por las dificultades que hay, pero es muy importante que los contribuyentes sepan que el saldo a favor debe constituirse de una manera muy eficiente. Ahora, la devolución debe ser objeto de un proceso técnico. Se dice hoy que hay un software, pero vean ustedes que la enorme mayoría, por falta de conocimiento de una correcta devolución, tienen o el primer paso, que es el rechazo,
o simplemente que la administración tributaria le inicie una investigación. Y ahí también tengo que denunciar a veces abusos, porque incluso las personas encargadas de las devoluciones se inventan teorías tributarias y de concepción y análisis de la norma que son traídas de los cabellos para que corrijamos la declaración, bajemos el saldo a favor. Debemos negarnos de absoluto y debemos tener la convicción jurídica de qué es lo que es aplicable. Por eso, entre otras cosas, cuando muchos de mis clientes me dicen, y dejamos la zanahoria para cuando venga la administración, yo le diga, sí, yo le corrijo la declaración y se vayan contentos. Mire que ya la DIAN no viene por la zanahoria, viene por el bulto de zanahoria. O sea que dejar eso ahí guardadito para corregir, a ver si sí o no, sería el peor error, porque es abrir la posibilidad de una investigación tributaria. Yo recomiendo presentar la declaración como es, con un análisis muy ácido de la cuenta correspondiente del saldo a favor respectivo, que es importante, es una cuenta por cobrar del contribuyente responsable, que necesariamente debe estar completa y utilizar los costos y las deducciones como los dice la ley, de manera que yo no tenga ninguna cosa guardada y que cuando yo pida la devolución haga la prueba ácida, cumpla con todos los requisitos legales y pueda solicitar con ayuda nuestra o sin ayuda a que se haga la respectiva devolución y que la administración no le ponga palos en la rueda. Ojo con esas teorías arbitrarias y esas tesis de formulación que a veces se dan. Hay funcionarios que lo hacen solamente como para ver qué le dicen y qué tan conocedor es el contribuyente. Hay que asesorarse, pero en muchos casos de esos se logra la devolución sin necesidad de corregir la declaración. Cuando uno corrige la declaración, pues tiene que advertir que no está haciendo correctamente su declaración de renta y que muy seguramente le falta asesorarse de una mejor manera. Otras prerrogativas tributarias. Veamos algunas que se establecieron en los últimos, con las últimas reformas tributarias. El decreto 1399 del 29 de octubre del año pasado. Y que establece, por ejemplo, que cuando una empresa emplea trabajadores jóvenes entre 18 y 28 años, la empresa, o sea, el empleador, recibirá un aporte estatal equivalente al 25% del salario mínimo legal vigente por cada uno de estos trabajadores adicionales. Recibirá un aporte del 25%. Y para trabajadores adicionales que no estén dentro de los 18 y los 28 años y que devenguen hasta 3 salarios, perdóneme, regalar agua. Recibirá el empleador un incentivo del 10% de un salario mínimo legal vigente por cada trabajador adicional entre los 18 y los 28 años. Y para las mujeres mayores de 28 que devenguen hasta 3 salarios, recibirá el empleador el 15% de un salario mínimo por cada trabajador adicional. Hay que utilizarlos, esa es una prerrogativa legal. Además de eso, el beneficio para el sector agropecuario. Aquí quiero contarles una pequeña historia. La norma establecía una prerrogativa para los que se acogieran el beneficio con el cumplimiento de estos requisitos a partir de una fecha cero y decía que los demás no podían acogerse. La Corte Constitucional dijo que a todos, que la renta exenta por 10 años se puede extender a todos los que establezcan como objeto social de las actividades que incrementen la productividad del sector agropecuario y que generen contratos laborales directos en un número mínimo de empleados con vocación de permanencia. Se requiere inversión mínima por un periodo de 6 años en propiedad, planta y equipo, periodo que lo tenemos acá señalado, requisito de inversión y mínimo de empleos. Si yo me acojo a ese requisito de inversión y mínimo de empleos, pues yo tengo la posibilidad de tener una exención tributaria para el sector agropecuario. Aquí están los requisitos que van son 4 grupos, ustedes mirarán dependiendo de lo que necesiten, y ahí hay los ingresos en VTs y el mínimo de empleos directos que se requieren para cada uno de los grupos por el monto mínimo de inversión en VTs para los que se debe dar en los 6 primeros años y que redunda en una exención del 100% de los impuestos. Igualmente, otra que no puede pasar desapercibida es el incentivo a la generación de energía eléctrica con fuentes no convencionales. Contribuyentes que declaren impuesto de renta es la primera condición y que dentro de sus actividades realicen nuevas erogaciones en materia de investigación,
desarrollo de inversión para reducir y utilizar estrategia generada por fuentes no convencionales de energía. Tendrán el beneficio de reducir hasta el 50% de las inversiones en el proyecto y en un periodo no mayor de 15 años contados a partir del año gravable siguiente al que haya entrado en operación la inversión.